caluroso en la Ciudad de México. Le doy la más cordial bienvenida desde Orlando, Florida, a Efraín Delgado. Efraín es un facilitador y amigo de Método Integra y también es un facilitador de una técnica nueva que se llama bioneuroemoción. Bueno, nueva para mí, yo sé que tiene bastante tiempo atrás, y él nos viene a hablar de su experiencia con la bioneuroemoción. Así que vamos a subir a nuestro invitado. Hola Efraín, ¿cómo estás? Hola, hola Marta, un placer estar aquí contigo y con toda tu teleaudiencia. Por si no oyeron el inicio de la presentación, él es Efraín Delgado, él es facilitador de bioneuroemoción, además de ser un querido amigo y exalumno, y también es facilitador de Método Integra, pero hoy nos viene a hablar de su experiencia con la bioneuroemoción desde Orlando, Florida, por lo que esto se transmitirá 1 hora más tarde en Orlando, Florida. Bienvenido, Efraín, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias Marta. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues aquí encerrados, creando ideas, tejiendo sueños, y cuando menos cuenta nos demos, ya vamos a estar en plena actividad, seguro. Sí, así mismo es. ¿Y tú qué tal? Pues igual, creando, tomando espacio y tiempo para hacer cosas que no hacía antes. Trabajando en la casa, tenía una lista de 30 proyectos en la casa que tenía los Ah, materiales y todo para hacerlo. Me he dedicado a hacer cada uno de esos proyectos porque tenía los materiales. Así que ahí voy remodelando la casa y terminando de remodelarla, pintarla, hacer una serie de proyectos que teníamos previstos. qué bien. Oye, yo ni forma de decir no tengo tiempo, ¿verdad? Porque antes era como el pretexto, no tengo tiempo. Deja ponerme centrada porque creo que estoy muy descentrada. Pero ya estoy peor. Ustedes perdonen. Ya, ahí me veo. Sí, hoy no tenemos el pretexto de decir que no tenemos tiempo. Así mismo. Aunque yo desde la biodescodificación te cuento que como padezco de hipotiroidismo, según esta teoría, yo siempre digo que me falta el tiempo, que no alcanzo a llegar. Y siempre Ujú. tengo esa sensación de no alcanzar a llegar a las cosas. ¿Es Ajá. correcto? Así es. Ok. Y Me, eso me crea hace, te crea esa desconexión y ese desbalance. mm, siempre recuerdo de chica que mi mamá me decía, eres muy lenta. Y entonces yo corría y corría, incluso íbamos al centro comercial, y nos decía a mi hermano y a mí, el que se quede atrás y si se pierde va a ver. O sea, teníamos que ir al paso de ella que caminaba muy a prisa. Entonces siempre tuve esa sensación de ir corriendo y de que no alcanzaba yo. Y fíjate el impacto que eso causó en ti, que hoy en día todavía sigues en esa disyuntiva por causa de una creencia que se estableció desde muy pequeña. Es posible que sí, porque a veces me siento como los hámsters adentro de la jaula, nada más dando vueltas y vueltas y vueltas, y con el temor de no llegar a Ajá, tiempo. ajá. Uh-huh. Así. Pues platícanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegas a biodescodificación? ¿Por qué llegas a biodescodificación? Es la bioneuroemoción. Perdón, bioneuroemoción, discúlpame. Sí, no hay problema. Pues mira, te platico que en mi vida, yo toda la vida había dedicado prácticamente más de 30 años de mi vida desde que nací. Eh, Crecí en el mundo religioso, en la iglesia, la cual fue una de las mejores escuelas para mí porque me desarrollé en ella como músico, tocando guitarra, cantando, conjunto con mi esposa. Íbamos a la misma iglesia desde niños, nos conocemos desde niños. Participamos en todas las actividades. De ahí fue evolucionando y entonces comencé
en el área de la prédica, predicándole a los jóvenes de la iglesia, y desde ahí comencé a trabajar en ese aspecto con cada uno de la juventud. En esa evolución tuve agrupaciones musicales, dábamos giras, hacíamos misiones a Ecuador, fuimos evolucionando y entonces con la juventud. Sigue. Estaba checando sonido. Okay. Fueron a Ecuador. Y de ahí entonces seguimos haciendo muchas actividades. Tenía un trío con una muy buena amiga de nosotros, Lidia Capote, hoy en día se llama Lidia Roque. Y entonces en un momento de nuestra vida pasa un evento trascendental en mi vida, y es cuando mi mamá cae enferma por un tumor en el cerebro. Después que la operan, pues la situación se complica y entonces cae encamada. Mi papá se dedica a ella, y ese evento, luego de un año y medio de ella estar en esa condición en cama, ella fallece. Cuando ella fallece, eso marca un punto en mi vida de transición. Ahí comienzo yo a buscar respuestas. Respuestas a por qué sucede algo así con una persona que no le hacía mal a nadie, que era una persona sumamente dadivosa, una persona muy amorosa. Si conocía de alguien que estuviera enfermo, ella iba y le preparaba un caldo en la casa y lo llevaba para esa persona, ese tipo de persona muy dadivosa, muy amorosa. ¿Qué pasa? En esa búsqueda de respuesta comienzo a un proceso de crecimiento donde le digo al Dios del universo que conocía en ese momento, le digo, yo quiero conocerte de verdad, yo quiero conocer realmente cómo tú piensas y por qué o para qué ocurren este tipo de situaciones en la vida de uno, y por qué una persona como esta tú decides llevar su espíritu a ti como creador. Y entonces comienzo en esa evolución a tener una serie de presentaciones de información. Se me quitan las gringolas de mis ojos y comienzo a ver un universo maravilloso lleno de tanta información, lleno de tantas posibilidades. Y es ahí donde entonces comienzo mi proceso de crecimiento. En ese proceso, entonces, decido utilizar un punto trascendental también en mi vida fue cuando decido buscar mi sanación personal. Para ello, entonces, comienzo a buscar qué había dentro de mí que no me hacía evolucionar más cerca de donde estaba. Y descubro que tenía una serie de traumas y dolores y rencores, etcétera, etcétera, que llevaba de mi infancia. Y entonces comienzo en un proceso de autoperdón para lograr liberarme de cada uno de esos traumas y de cada uno de esos dolores que llevaba arraigado dentro de mí. Y es ahí donde comienzo a descubrir el concepto de el área consciente y el área subconsciente o inconsciente de nosotros. Llega a mí, a través de mi esposo, un video de Joe Dispenza, y en ese proceso de ver este video es que entro a el tema de la neurociencia, y me inmerso en la neurociencia porque a mí me fascina la física. Y entonces en la neurociencia es que empiezo a descubrir la realidad de mi existencia, y me hizo mucha vibración en relación a que Joe Dispenza hablaba de que nosotros somos co-creadores de nuestra propia existencia. Cuando él dice esa palabra, eso resonó tanto en mí, y entonces mis estudios son en comunicación audiovisual, tanto como Malta, y también mis estudios también son en recursos humanos. Y en ese aspecto de las comunicaciones, yo recuerdo entonces que como director de una escena, de una película o de un evento, yo como director tenía el poder de crear esa escena, y yo no dejaba que esa escena saliéramos de ella hasta que lograse
satisfacerme completamente, tal y como yo lo había visualizado. Y cuando Joe Dispenza habla de que nosotros somos co-creadores de nuestra existencia, a eso me conectó con la idea del director de la película. Y entonces yo dije, entonces quiere ser posible, quiere decir que es posible de que yo pueda cambiar la escena que se está presentando frente a mis ojos como la pantalla de mi vida. Y comienzo a desarrollar diferentes técnicas y a buscar diferentes técnicas que me ayudaran a poder co-crear y transformar la existencia que estaba viviendo en ese momento. Obviamente el perdón hacia lo que había vivido en la infancia fue trascendental porque marcó el punto de crecimiento acelerado a través del amor. ¿Por qué? Porque la frecuencia del perdón, la frecuencia del amor es la frecuencia más alta que existe, sobre 500 Hz. La frecuencia del perdón le sigue. Son dos frecuencias muy altas me ayudaron entonces a dispararme en la aventura de sanar. Y entonces en ese proceso comencé a hacer algunas técnicas que comencé a aprender y me acuerdo claramente que cuando niño salíamos a jugar afuera y comenzaba a llover y salía mi mamá a la puerta de la casa para decirnos que nos entráramos. ¿Por qué? Porque si nos llovinábamos al otro día nos íbamos a enfermar de gripe o de catarro, como decimos nosotros. ¿Qué pasa? Descubro que eso fue una creencia que fue impartida desde niño y cada vez que yo llovinaba afuera, garantizado al otro día tenía gripe. Claro. En ese proceso entonces yo comienzo a decir, ok, ¿cómo yo puedo cambiar esta creencia que fue impartida y está en mi subconsciente a tal grado que simplemente me cae una gota de lluvia y al otro día me enfermo de gripe? Y comencé con un proceso que conocía. Lo primero que conocía era tipo mantra o tipo, como dice Luis Hay, repetir una frase varias veces, hasta que quede grabada en nuestro subconsciente. Y cada vez que me llovinaba, entonces yo empezaba a repetir la frase, me declaro sano, me declaro sano, me declaro sano, hasta que hice una canción con la frase y cantaba la canción y la cantaba. Y los primeros meses que me pasaba, pues caí enfermo, pero no desistí, porque yo sé que si esa información está grabada en mi subconsciente, lleva ahí por muchos años. Es como entrar a un disco duro y buscar esa información donde esté en el archivo para reemplazarla. Y entonces comienzo a buscar y repitiendo y no descansé hasta lograr cambiar esa convicción. Cuando logro ese proceso me doy cuenta un día que estaba lloviendo y yo estaba bien. Ajá. No, sigues. Dime. Que estaba lloviendo, que descubras que estaba lloviendo y no quiero cortar tu idea. Estaba lloviendo, sí, estaba lloviendo, estaba yo bien sudado porque estaba trabajando afuera, es contraproducente ese proceso de cambio de temperatura. Y me empapé y al otro día no me enfermé. Y ahí entonces fue que yo me hice consciente del poder de la palabra, del poder de poder cambiar estas programaciones que venimos trayendo desde niños y que nos han afectado nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra salud, todos los aspectos de nuestra vida. Cuando logro ese proceso, entonces ahí es que me emociono yo y comienzo a buscar otras cosas que pudieran cambiar la historia que estaba viviendo en mi vida. Y ahí entonces recuerdo que utilicé una técnica de declaración que en la iglesia se hablaba de la declaración de fe, que por la declaración de fe el enfermo iba a sanar. Pero entonces utilizo ese concepto y comienzo a declarar de que cada vez que yo me iba de mi casa, habían 7 semáforos hasta llegar a mi trabajo. Yo declaraba cuando me montaba en mi vehículo de que todas las luces iban a estar color verde y que yo iba a poder llegar a mi trabajo sin detenerme en el proceso.
Y comencé ese proceso, sí me duró 3 a 4 a 5 meses hasta lograr que cambiara la realidad que estaba viviendo. Y de momento un día dije, hacía el mismo mantra, ¿no? Eh, todas las luces van a estar verdes hasta llegar a mi trabajo. Y comencé a manejar y todas las luces estuvieron verdes. Al otro día hago el mismo ejercicio, todas las luces verdes. Y fíjate lo interesante, había ocasiones que la mente te trabaja porque dice, no, es que esta creencia es nueva y a mí no me interesa grabarla, o no me interesa que tú me estés cambiando el libreto de tu vida. Y había ocasiones que iba acercándome a la próxima luz y la luz cambiaba a rojo para crear, como quien dice, una duda en mí. Y entonces, ahí entonces yo dije, voy entonces a cambiar la existencia o voy a seguir con la creencia. Seguía ahí repitiendo, me declaro, las luces van a estar verdes, y acercándome al semáforo, la luz cambiaba a verde. Y así fui buscando técnicas y buscando la manera de cambiar ese proceso de creencias dentro de mí. Eso me va llevando entonces al proceso. Llego a México. ¿Me puedes ver? Porque aquí en mi pantalla estoy frisado. Te ¿Me ves? veo, pero congelado, pero te sigo oyendo. Ok. Bueno. eh, entonces en ese proceso comienzo entonces yo a seguir descubriendo otras técnicas que me ayuden en mi proceso de sanación. Eh, y descubro las técnicas como el método Integra. El método Integra lo descubro cuando voy a llevar a mi esposa, a acompañarla con mi niño a México, a Ciudad de México, que ella iba a estudiar el máster de PNL. Y entonces ahí Malta le envía a ella un enlace de que iba a tener el curso de tu poder personal, recupera tu poder personal. Y entonces nosotros estábamos en el hotel y le dijimos a ella, pero pregúntale si nosotros podemos tomar el curso. Bueno, cuento largo, Marta nos accedió que tomáramos el curso, fuimos a su casa, tomamos el curso, y al otro día de yo tomar el curso, yo sentí un cambio en mí increíble. Y yo dije, wow, aquí hay algo muy poderoso que debiéramos de tomar atención a esta técnica. Y es ahí cuando luego entonces regresamos a Ciudad de México y tomamos el método Integra básico con Malta, y así al mes siguiente tomamos el intermedio y al mes siguiente tomamos el superior. Bueno, el método Integra la verdad que ha sido maravilloso para nosotros. Pero mientras yo estoy haciendo todo esto, yo estoy escuchando los videos de Enrique Olvera a través de YouTube, en los cuales estoy ahí descubriendo el concepto de la bioneuroemoción. Y en ese concepto de la bioneuroemoción es que comienzo yo a internalizar una serie de cosas en mi vida muy interesantes y muy importantes. Creo que ya te quedaste congelado, amigo. Nada más quería decir de las creencias algo importante. Bueno, desde la PNL, yo me pongo igual, ¿ok? Desde la PNL, una creencia es una co-creación de la realidad que haces en un momento dado porque te lo enseñaron, o porque crees en ello, o porque simple y sencillamente toda la vida vas a estar haciendo creencias. Pero la clásica es mojar igual a gripa, porque creo que todas nuestras madres y nuestras abuelas nos transmitieron esa enseñanza, se podría decir, esa impronta, de manera inconsciente. Y las creencias más fuertes, evidentemente, pues son las que vienen del lado de los padres, de los abuelos. Alguna vez en un curso tuve un chico que se ponía unos calcetines negros terribles, y y él decía
que su abuelita le había enseñado que tenía que dormir con los calcetines porque si no se enfermaba de la garganta. Entonces tenía 40 y pico de años y seguía usando esos horrendos calcetines negros. Y cuando él habla de su creencia, lo miro y le digo, tienes unos calcetines matapasiones y a pesar de eso los sigues usando. Él nada más echó así para atrás, como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Estaba yo rompiendo una creencia en ese momento. ¿Por qué los usas? Y entonces le hice ahí la técnica de cambio de creencias y me acuerdo que los veía cada semana y le dije, y la próxima semana ya vienes sin calcetines negros por piedad, por el bien de tus futuras novias. Y se fue muy pensativo, regresó a la siguiente semana, regresó con calcetines de otro color y con una sonrisa de oreja a oreja y dijo, desde el día del curso dormí sin calcetines, qué bien se siente y ya no me enfermo. Y fue relativamente fácil. No tuve que encontrar el origen de nada. Yo creo que en tu caso tu creencia te funcionó porque lo hiciste una canción y entonces llegamos al subconsciente finalmente. Pero claro, tenemos un gran poder en nuestra mente, un poder infinito de creación que siempre debemos de usar para bien, porque la esfera es muy fácil darle la vuelta, ¿no? Sí, sí. Pero sigue. Sí, el asunto interesante es, hay algo que siempre me ha caracterizado y es la consistencia. Hasta que no logro conseguir lo que quiero, no me detengo. Y yo creo que eso fue uno de los aspectos que contribuyeron a que yo fuera evolucionando, porque a los 3 meses de no ver cambio en ese aspecto, yo me hubiera dicho, pues esto no funciona. Pero continué hasta lograr ver el cambio, ¿no? Te comentaba de que estaba viendo los videos de YouTube de Enrique Olvera y la verdad que me fascinaban porque él es muy cómico en sus videos y te hace reír, él es de España y utiliza muchas frases muy comunes de donde yo vengo, desde Puerto Rico. Así que utilizaba una frase que yo decía, ven acá, estas frases son muy de campo. ¿Cómo es posible que él esté utilizando estas frases cuando son muy de campo, ¿no? Y entonces, una de las cosas que comenzó a indagar en mí es de la manera que él comenzó a presentar que lo vi en la neurociencia, de que la realidad que nosotros vemos es una ilusión. Y entonces yo decía que la realidad que nosotros vemos es una ilusión, y si la realidad que nosotros vemos es una ilusión, entré yo de vuelta a mis estudios de comunicación y yo dije, si los ojos son la proyección del alma, como hemos escuchado, quiere decir de que lo que sucede en nuestras vidas queda grabado en el disco duro y luego se proyecta a través de los ojos y lo podemos ver en pantalla grande, que es el universo, la vida, la tierra donde vivimos. Entonces, quiere decir que entonces la proyección que yo estoy viendo viene dentro de mí. Y entonces comienzo yo a indagar con esa idea, y empiezo a hacer varias pruebas. A mí me gusta hacer muchas pruebas. Comienzo a hacer varias pruebas en las cuales entonces yo digo, ¿cómo yo puedo manifestar esta experiencia de una forma diferente? Y empiezo a hacer diferentes pruebas en mi trabajo, con mis clientes. Empiezo a cambiar la manera de expresarme, empiezo a cambiar la manera de recibir a la gente, de cómo hacer el opening en mis llamadas, etcétera, etcétera. Y veo cómo las personas empiezan, específicamente te tengo un caso, en un cliente, y yo trabajaba en la telefónica, recibiendo llamadas en el departamento de residenciales de los clientes,
y la gran mayoría te llamaban con quejas y quejas y quejas. Entonces tú tenías que convertir esa queja en una venta, porque te pagaban por comisión de venta. Y entonces yo comencé a utilizar las expresiones de una manera diferente cuando recibía a la gente por el teléfono. Yo le decía, gracias por llamar al nombre de la compañía. Me alegro que me haya llamado en el día de hoy. Yo tengo un día excepcional y sé que usted y yo vamos a disfrutar de esta llamada en el día de hoy. Tan pronto yo decía eso, la persona que venía a hablarme de un problema que tenía ya cambiaba y me decía, oh, Efraín, qué diferente tú me hablas a los demás cuando yo he llamado. Y empezábamos a conectar de esa manera y al final de cuentas terminábamos viéndonos, me platicaba del problema, pero ya sin la energía del coraje, la energía paz, sino ya con un momento ameno. Yo le resolví el problema y como que había creado ese ambiente de confianza con el cliente, terminaba vendiéndole productos y servicios y el cliente contento. Recuerdo en el caso de una señora que me llama y cuando le hago la transición a la venta, ella me dice, lo que pasa es que yo no puedo decidir por eso porque es mi esposo el único que toma las decisiones en referencia a esto. Y yo le digo a ella, ¿sabes qué? Su esposo la tiene puesta aquí en la cuenta como una autorizada. Y si él la tiene autorizada aquí en la cuenta, estoy casi seguro que es porque él confía en la capacidad que usted tiene de elecciones y de decidir también usted por lo que es lo mejor para sus servicios. Y entonces ya se pone a pensar y se queda en silencio y luego me dice, ¿sabes qué? Nadie me había puesto esa vislumbre, me has dado una respuesta muy sabia, la voy a tomar, te voy a tomar el producto porque es cierto, yo debo de tomar decisiones porque él confía en mí. Y compró el producto. Pero eso te deja saber cómo nosotros debemos de crear nuestra existencia, crear nuestro espacio, crear nuestra realidad, porque somos creadores de nuestra existencia. Y cuando se entró eso a mi cabeza y lo pude poner en práctica, ha sido maravilloso porque antes yo me enojaba por algunas situaciones cuando ahora no lo hago. Y hablando sobre eso, mucha gente habla de problemas, ¿no? Ay, que dando tantos problemas, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pongo a pensar, no existen problemas, lo que existen son situaciones. Y si lo vemos, cambiamos la palabra problema por una situación, entonces ya vemos que toda situación tiene una solución. Y si toda situación tiene una solución, entonces simplemente lo que yo tengo que hacer, el único trabajo que yo tengo que hacer es buscar qué solución están disponibles y aplicarlas para ver cuál de ellas resuelven la supuesta situación o problema. Claro, y comencé a trabajar. Efraín, pero tú nos estabas platicando antes de tu mamá, de lo que representó hecho para ti, de tu búsqueda. Y eso fue para platicarnos dónde empieza bio-neuroemoción. Bueno, ese proceso de descubrir la bio-neuroemoción, descubro ciertas cosas y tengo algunos apuntes aquí que quiero compartir con la audiencia. Uno de ellos, ¿por qué hablo de los problemas? Porque entonces descubro a través de la bio-neuroemoción como lo que existe afuera es una ilusión, es una creación de mí. Entonces quiere decir que es una manifestación de lo que está realmente dentro de mí. Como está afuera, está dentro. Como está arriba, está abajo. Entonces, ¿qué descubro? Una de las frases que utiliza Enrique Olvera dice que todo conflicto empieza en uno mismo. Cuando descubro que todo conflicto empieza en uno mismo, entonces empieza un proceso de introspección. Un proceso de entonces yo, en vez de ser el hablador que era antes, en vez de ser el juzgador que era antes, que juzgaba por todo lo que sucedía, que señalaba a todo el mundo como el culpable de la existencia de lo que estaba yo viviendo, comienzo un proceso de callarme la boca y observar, ser el observador de mi realidad, de lo que estaba viviendo.
Y en ese proceso de observar es increíble porque comienzas a aprender cosas de ti que no sabías. Y entonces empieza ese proceso de que yo quería descubrir qué estaba dentro de mí para entonces empezar a trabajarlo. Y no fue hasta ese proceso cuando callo la boca y comienzo a convertirme en el observador que empieza esa evolución dentro de mí. La vida, por ejemplo, hay un quote que dice, la vida no te envía pruebas, te envía situaciones que no has resuelto. O sea, que las situaciones que estás viviendo son situaciones que no has resuelto. So que cuando lo visualizas de la bendición que tienes frente de ti, de la maravillosa oportunidad que tienes frente de ti para resolver algo que no resolviste en otra ocasión, pues entonces te llena de orgullo y satisfacción de que tienes una gran oportunidad en tus manos frente a ti, vamos a hacerla. Obviamente hay técnicas, 1000 técnicas que nos ayudan a llegar a eso. La bioneuroemoción me ayudó a mí a hacer algo muy trascendental. ¿Qué fue lo que me ayudó? Me ayudó a mirarme a mí mismo como la expresión de lo que está ocurriendo afuera. Cuando yo logro hacer ese proceso introspectivo en el cual dejo de señalar, dejo de culpar, dejo de juzgar y comienzo a mirarme hacia adentro, muchas veces de las situaciones que vivimos nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a través de Rick Olvera me ayudó a cambiar ese por qué a un para qué. Fíjate qué interesante, cuando tú haces la pregunta ¿por qué? Hay 20.000 razones, pero cuando haces la misma pregunta ¿para qué me está sucediendo esto? Te lleva directamente a dentro de ti, a hacer un proceso de introspección. Ya no puedes culpar a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu jefe. Ya tienes que regresar a donde ti para ver para qué me está pasando esta situación. Y no te digo que es fácil, no te digo que es fácil porque una de las cosas que él enseña es que las personas que están afuera son un espejo de la realidad que está dentro de ti. Y esto al principio me fue muy fuerte, no te miento, Marta, porque el pensar de que lo que está afuera es un reflejo de lo que está dentro de ti es feo, porque tantas cosas como estas situaciones que estamos viviendo hoy en día, que sea eso un reflejo de algo que está dentro de mí, la verdad que no es fácil asimilarlo. Y hubieron momentos que yo dejé los videos a un lado y no volví a tocarlos por meses. Hasta que se volvía y entraba a YouTube y me salía otro video. Y era el universo regresándome de vuelta. No, aquí hay información que te va a ayudar. Tú pediste sanar, aquí hay información que te va a ayudar a sanar. Aunque te moleste, aunque te duela, pero es un proceso que te va a sanar. Y es que imagínate, Fray, lo que tú estás diciendo. Si a mí no me estaba gustando ser el reflejo de la persona que resultaba ser, y hoy las personas están en su casa, no pudiendo evadirse de su yo interno, de lo que ellos son, reflejan y sienten, pues imagínate el caos que se está generando, otro mes de encierro, de igual manera, de no poder huir de mí mismo, de mí misma. Ajá. La verdad que sí, la verdad que esta oportunidad que nos está dando el universo, Dios, la fuerza matriz, de estar encerrado es un placer porque, número uno, te da la oportunidad de conocerte a ti mismo, de tomar tiempo para ti mismo, de hacer un proceso de introspección. Y número dos, si logras ver que tus hijos, tu esposa, son un reflejo de lo que tú eres, entonces te da una oportunidad de sanación increíble. De igual manera como la Tierra el universo se está sanando,
Te estoy Este es perdiendo. una gran... Es que te estaba perdiendo. ¿Lo puedes repetir? Ok, yo digo de que en este momento estamos en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Es una gran oportunidad que nos está dando el universo para, número uno, hacer una introspección de quiénes somos porque hemos perdido nuestra identidad. Nuestra identidad por causa del trabajo, por causa del estrés y el ajetreo de la vida. Y número dos, porque podemos ver en las personas que vivimos, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas, podemos ver el reflejo de la verdadera identidad que somos nosotros. Y eso es grandísimo si logramos sentarnos y simplemente observar sin hablar, simplemente observar de la manera que reaccionan nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Es algo dentro de mí que está loco, deseoso de salir para que yo pueda trabajar con él y sanarlo y transformarlo y transmutarlo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esa oportunidad y nos sentamos en calma, que es lo que está pasando, todo está en calma, todo está tranquilo, comienza un proceso de sanación global, tanto en nuestras vidas como lo que está sucediendo en el planeta Tierra, que se está autosanando rápidamente. Así que vamos a tomar esta oportunidad, yo les envío este reto a tu audiencia, que tomen la oportunidad para simplemente estar en calma, callados y observando lo que está ocurriendo dentro de su entorno y sacando la oportunidad para que puedan aprender de ellos mismos quiénes son a través de ese espejo que son nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras esposas. Porque la realidad, como dice Olvera, cuando hablas del otro, estás hablando realmente de ti mismo. Y nos gusta hablar de los demás sin darnos cuenta que realmente estamos reflejando en los demás lo que está realmente dentro de nosotros. Así que es una oportunidad increíble. Yo me la estoy gozando. Qué bien, qué bien. Me platicabas al inicio que trabajaste un tema muy difícil con esta técnica. ¿Qué fue que te pasó en tu Pues mira, columna? después de un accidente automotriz, hace alrededor de unos 6 años atrás más o menos, no, hace 5 años atrás, tuve un accidente automotriz, el vehículo fue pérdida total. Al año del accidente, desarrollo entonces un problema de asiento. En este problema comienza a adormecerse la pierna izquierda desde la cintura hasta la punta de los dedos y yo sentía como si fuera un cuchillo que me estuvieran abriendo la piel de arriba abajo y ese ardor de una herida abierta es lo que yo sentía en esa pierna, aparte del adormecimiento. Era un dolor increíble, no podía trabajar, no podía subir la escalera, etcétera, etcétera. Y entonces ya yo estaba en este proceso de sanación y buscando técnica. Un día nos vamos de viaje a Ecuador y en la ciudad de Cuenca descubro que había un médico que practicaba la bioneuroemoción y pedí una cita y fui donde él y en ese proceso él hace todo el protocolo de salud y en ese proceso él me dice a mí, ¿sabes que el lado izquierdo bajo la bioneuroemoción significa un problema con la madre, con la esposa o con cualquier tipo de mujer en tu vida? En el lado derecho tiene que ver con el hombre, con los padres, etcétera, etcétera. El lado izquierdo con la madre, con la esposa. Y entonces yo digo, wow, pero yo me llevo muy bien con mi esposa, ¿qué será? Y empiezo a indagar. Entonces empiezo a enviar la orden al universo, oye, ayúdame en esta respuesta porque estoy bien confundido con esta situación. Hasta que un día, por alguna razón, en uno de mis momentos de meditación, recibo la información de que tenía que ver con mi mamá. Y yo decía, wow, pero es que esto no me cuadra, porque es que yo y mi mamá, yo no siento nada por mi mamá. Mi mamá es lo máximo, etcétera, etcétera. Bueno, para no dar detalles específicos, sí descubro que existía algo emocional con mi mamá. Comienzo a trabajarlo y cuando comienzo a trabajarlo,
me percato al 1 o 2 meses de estar trabajando con la bioneuroemoción, la situación, ni me había percatado de que el dolor de la ciática desapareció. Y estamos hablando de un dolor de ciática donde era la L5-S1, donde el hueso, por el tipo de artritis, había sobrecrecido y estaba dentro de donde están los nervios, en ese espacio donde bajan todos los nervios, estaba tomando ese espacio y por eso estaba pillando cada uno de los nervios y creaba esta problemática. Eso es un problema físico real, me hicieron el MRI y la resonancia electromagnética y pudieron ver, me enseñaron ahí esa situación. ¿Cómo sucede esto? Entonces yo entro y digo, espérate, entonces las emociones, uno no se puede enfermar si no es la mente la que nos lleva a las condiciones físicas. El cuerpo, Enrique Olvera lo dice, el cuerpo no se puede enfermar, sino que es la mente a través de la psiqui que nos lleva a que el cuerpo reaccione a estas situaciones emocionales que llevamos cargando o que se disparan o se activan en cualquier momento de nuestra vida. Y entonces ahí algo sucedió que luego fui descubriendo que activó esa emoción que yo sentía y entonces al trabajarla con el método de bioneuroemoción pude liberar esa emoción, pude liberar cualquier trauma relacionado a esa emoción y pude transmutarla y convertir una creencia en una nueva creencia. Cuando hice ese proceso fue fenomenal. Cuando me percato de que el problema ciática desaparece y desaparece para siempre, yo digo, wow, ahí es que me emociono y comienzo entonces a buscar más y a buscar más. Pues vas a decir ahí, ¿por qué soy tan preguntona? Pero sí soy preguntona. ¿Cuál era la emoción en relación con tu mamá? Porque lo tenías bien internalizado. Sí, era un resentimiento hacia ella que conscientemente te digo hoy no me hace sentido. No me hace sentido. Sí, estaba en el subconsciente, era tan poderoso que me había llevado a que se activara porque se activan en cualquier momento de tu vida, ya sea por un olor, ya sea por un sonido, ya sea por una experiencia. Pasaste por un lugar que te acordó el momento donde esa emoción fue grabada en tu subconsciente. Yo le recomiendo a que miren los videos de Enrique Olvera en YouTube. Tienen miles y miles de videos y ahí van a poder, el universo le va a proveer uno de ellos que sincronice con cada una de las situaciones que nosotros hemos vivido. Pero eso fue fenomenal, la verdad que me transformó la vida y wow, fue muy liberador, muy liberador. Fíjate qué interesante. Yo en algún momento padecí de unas fibromas en la parte baja de uno de los dos senos y resultó ser el seno derecho. Tenía más fibromas de ese lado que del otro. Y bueno, médicamente me dijeron, esto pues es por la edad, no tiene edad de salir, te va a seguir saliendo, naproxeno y no me acuerdo qué otra cosa, y yo con el estómago hecho polvo, ¿no? Voy y le pregunto a alguien de bioneuroemoción que qué pensaba, que me habían dicho que esto, pero que además no se quita y era molesto, porque digo, llegó el punto en el que ya ni siquiera aceptaba usar ropa interior, porque me lastimaba, me dolía muchísimo. Y entonces me dice, ese es problema del lado del padre. ¿Y qué problema tienes con tu padre? Igual que tú, yo, pues no, mi papá era mi héroe, me caía re bien, no considero que. Y entonces me dijo, ella piensa, porque ahí traes ese conflicto más falta de apoyo, sientes que no tienes el apoyo de tu padre y te ves sola. Y sí, papá ya hace 10 años que falleció, me dejó con la
situación de un hermano, el cual depende de mí. No solucionó como 10 cosas que yo le decía meses antes de morir que era importante resolverse, y pues yo las tuve que solucionar, ¿ya? Entonces, con lo cual confirmo tu teoría de que efectivamente podemos o no buscar el origen de la emoción o qué emoción sea esa, pero sí hay una correlación entre emociones y síntomas que ponen nuestro cuerpo en desequilibrio, y ahí siempre hay una razón. Esa es la ventaja de tener diferentes técnicas como esta, algunas que funcionan para unas personas, para otras no, pero en la búsqueda de buscar tu sanación emocional es especial, es muy rica. Quiero hacer un hincapié en lo que es la bioneuroemoción, porque las personas escuchan esa palabra y dicen, ¿qué significa la bioneuroemoción? Bueno, la bioneuroemoción viene de la derivación de tres cosas: la biología, la neurología y las emociones. De ahí viene la palabra bio, neuro, emoción. Las emociones, cómo trabajan a través del poder de la neurología, que es nuestro cerebro, y cómo impacta la biología de nuestro cuerpo con síntomas, ¿ok? Y es por eso que se trabajan las emociones para poder lograr transmutar la condición física, que es una reacción de nuestras emociones. ¿Cómo nosotros trabajamos esto? Bueno, una de las cosas bien interesantes de la bioneuroemoción es que mientras menos información el paciente o el consultante te provea, más impactante o más fácil se hace el proceso de transformación. Se hacen unas preguntas específicas y fíjate que es interesante porque recientemente estuve en Miami tomando un curso por primera vez presencialmente con Enrique Olvera. Fue una experiencia sabrosa. Y en ese curso él hizo secciones de consulta allí con la audiencia en vivo. Y era interesante cómo los seres humanos y el subconsciente está constantemente en alerta para proteger de que tú no cambies esa programación que has llevado años y años y años con ella y que se ha convertido en lo que es tu personalidad. Y entonces él le hacía las preguntas a las personas y las personas venían con un cuentito. Y él los callaba al momento y le decía, no, eso es tu subconsciente que está tratando de evadir que encontremos la raíz de la situación. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está esa emoción que está causándote esta situación que estás viviendo, este problema que estás viviendo? Así que es bien interesante porque el subconsciente es tan poderoso. Imagínense, el consciente trabaja a 40 Hz por segundo y el subconsciente trabaja a 20.000 Hz por segundo. O sea, no podemos competir con 40 Hz o con 40 caballos de fuerza contra 20.000 caballos de fuerza. Obviamente el subconsciente va a una velocidad tan grande que el consciente ni se percata de lo que hacemos, ¿ok? Así que él va a estar constantemente con su antivirus puesto para tratar de evitar de que nosotros transformemos la experiencia y las creencias y las programaciones que hemos obtenido en toda nuestra vida. En esa evolución que yo voy trabajando en mi vida, comienza este proceso en el cual yo comienzo entonces a ver la vida de una manera diferente. En mi trabajo pues ocurren situaciones imprevistas. Antes yo me enojaba, antes yo gritaba, antes yo tiraba el martillo hacia un lado cuando no me salían las cosas bien, porque trabajo en remodelaciones, construcciones, nuevos proyectos y manejo proyectos. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora simplemente me ocurre una situación como esta, me empiezo a reír. Casualmente estaba haciendo un proyecto aquí en mi casa y estoy haciendo un hueco en la tierra para llenarlo de concreto.
Y para mí que yo había medido bien dónde iba a ir el centro de ese hueco, cuando pongo la tubería para llenarla de concreto, me percato que lo había puesto unos 6 Sí. milímetros más afuera o centímetros. Y cuando me doy cuenta, digo, no, tengo que sacarlo porque me va a quedar mal el proyecto. So, saco, desentierro todo, lo saco, vuelvo y mido y vuelvo y lo coloco, ahora pensando dónde debe de ir. Cuando lo coloco, vuelvo y le pongo la tierra, estoy listo para tirar el concreto, me percato que ahora estaba 6 centímetros hacia el otro lado. ¿Qué hice? Me empiezo a reír. En otra ocasión me hubiera molestado y hubiera maldecido y hubiera... Pero ahora me empiezo a reír porque ahora disfruto de estas experiencias. Porque ¿para qué ocurre esto? Bueno, para que te concentres en el ahora. Que ese es otro de los detalles que estoy trabajando ahora, es vivir el presente. Ahora mismo esta situación que estamos viviendo, el mundo está tan preocupado en qué va a pasar mañana, si vamos a poder trabajar, si no vamos a poder trabajar, y tantas oportunidades que estamos perdiéndonos de vivir en el presente, con tus hijos en tu casa, con tus esposas y tus esposos en tu casa. O sea, hay miles de oportunidades que nos estamos perdiendo simplemente por pensar en algo que todavía no ha llegado. Así que ahora estoy constantemente recordando, vive el presente, te pasan estas cosas, ¿para qué pasan? Para que te des cuenta que estás pensando en otras cosas que no han llegado y por no pensar en el presente te pasan estas situaciones. So, el universo es muy gratificante y nos presenta estas situaciones para que nosotros podamos constantemente recordarnos a vivir el momento, el día de hoy, el presente de hoy, porque el día de hoy no va a volver. Así que vamos a disfrutarlo a plena capacidad, con una actitud de amor, de paz, de tranquilidad, porque al final de cuentas no existe un solo problema que no tenga solución. ¿Ok? Así que vamos a vivir la vida, vamos a disfrutarla, vamos a estar en una actitud de alta vibración y nada de esas cosas vamos a manifestar porque vamos a poder manifestar, siendo nosotros nuestro creador de nuestra propia existencia, vamos a manifestar una vida tranquila, en paz, en tranquilidad, en amor y en paz. Así que esa es mi exhortación para tu audiencia, de que podamos nosotros vivir el día de hoy como si fuera nuestro último día. Inclusive en la Biblia hay muchos textos que dicen, basta cada día su afán. ¿Por qué te preocupas por el día de mañana si el día de mañana no ha llegado? Vive el día de hoy. Y entonces nos da el ejemplo de las aves que no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y el Padre las viste, les da de comer. ¿Por qué te va a preocupar tú si tú eres hijo y tú eres creación de Él? ¿Cómo Él no va a proveerte? Así que hay mucha información, hay mucha data allá afuera para que nosotros vivamos una vida plena, y es posible vivir una plena en paz, tranquilidad, felicidad y poder seguir trabajando a lo que nosotros contratamos cuando vinimos a esta tierra, y es hacer un proceso de transformación en este laboratorio que llamamos la Tierra. Oye, Efraín, ¿cuáles son este tipo de preguntas que te hacen en una sesión de bio-neuroemoción para pensar? Bueno, se utiliza un proceso en el cual se hace una evaluación. Primero se busca cuál es la situación, pero tiene que ser bien específica, no puede ser una situación general, sino tiene que llegar a una situación lo más específica posible. Lo mismo que hacemos en método íntegra, ¿no? Vamos a buscar el objetivo específico. Entonces, luego que consigue eso, entonces vamos al trasfondo. En el día más reciente, ¿cuándo ocurre este evento que te pone en esta situación emocional lo más presente posible? Dentro de los últimos 7 días. Cuando localizamos a esa persona en ese momento, que ella describe más o menos la situación que vivió, que le causó esa emoción, entonces la llevamos a la niñez, entre los años de 1 a 5 años de edad, más o menos por ahí. Y esa es la parte bien difícil, porque en el caso mío, cuando hace la terapia de Rick Olvera conmigo en Miami, se me hizo bien difícil buscar la data ahí, porque yo tengo mucha de mi niñez por causa de trastornos emocionales o impactos emocionales que yo la bloqueé. Y entonces la data yo no la puedo hacer tan fácilmente.
conscientemente. So, fue un proceso, pero fíjate el proceso bien maravilloso cuando el cuerpo está en sincronía y tú estás en sincronía con el proceso de sanación, que ese es tu meta, buscar tu sanación, que es lo que mandaba a uno era a callarse la boca. Entonces lo que tú haces con el cliente es calla y te va a venir la idea. Y fue bien impactante, porque cuando llega la idea, me vinieron varias ideas. Esta es la parte interesante, cómo el subconsciente trata de protegerte. Me vinieron varias ideas y cuando yo se las decía a él, decía, no, esa no tiene un hilo que conecte con la emoción que tú me estás hablando. Y traía otra, no, esa no es. Y traía otra, y esa no es. Y ahí me dice, calla y deja de pensar. Cuando callo y dejo de pensar, viene el pensamiento, ¡pum! Y cuando viene el pensamiento, yo le describo la escena y él dice, esa es. Y él menciona el impacto emocional que eso causó, que me llevó a recobrar ese proceso recientemente, 7 días antes de la actividad. Y cuando él dice eso, fue tan fuerte la emoción que mi cuerpo comenzó a temblar y comienzo a llorar, porque reviví en cierto modo la emoción. Okay. Y él explica, y él dice, esa es la emoción que hay que trabajar. Cuando él explica eso, él dice, ¿cómo yo lo sé? Mira cómo el cuerpo reacciona. Y entonces, al ver el cuerpo reaccionando de esa manera, lo que está sucediendo, y esta es la parte bien interesante, es que celularmente la data está no tan solo en nuestro subconsciente, sino está en cada una de las células de nuestro cuerpo, está grabado todo eso, toda esa información. So, lo que está haciendo la célula es borrando, sacando esa basura y comienza ese proceso de shake, que empiezas a temblar porque las células se están reprogramando. Yo, wow, qué cosa increíble. Y no es lo mismo decirlo que vivirlo. Yeah. Así que al otro día, después de esa terapia, en la noche, yo invito a mi esposa y dice, vamos a comer a un restaurante español que nos recomendaron aquí. Y cuando estamos comiendo, a mí me dio una que aquello, yo me quería comer el restaurante completo. Y yo seguía pidiendo plato y pidiendo plato. Y yo le decía a Ginette, no tengo palabras para expresarte cómo me siento. Era como si me había transformado la vida, una nueva criatura. Era una nueva persona. Con simplemente trabajar un trauma, por simplemente trabajar una emoción, con simplemente trabajar algo que me estaba afectando. Y fíjate algo bien interesante. El universo y la vida te da la oportunidad tantas y tantas veces de sanar ese proceso, pero nosotros vivimos una vida tan ajetreada, pensando en tantas cosas, menos pensando en nosotros. Y a mí me repite ese concepto en ese momento en la niñez cuando ocurre, luego me lo repite entre la edad de 13 a 15 años y luego me lo repite así a 7 días del seminario. O sea, fíjate que el universo te está repitiendo la situación buscando de que tú la tomes y la utilices para tu proceso de sanación. O es como mandándote un email, un recordativo, ¿ves? Un correo electrónico y tú lo abres pero no lo lees. ¿Ok? Así que este proceso fue maravilloso, la verdad que sí, y ahora gracias a eso estoy tomando un poco más suave la situación, tomando más perspectiva y tratar de vivir y recordarme qué estoy haciendo en el presente para poder mantenerme conectado conmigo mismo. Pues genial, genial, Efraín. Tú me hablaste de una sorpresa. Pues mira, Marta, te cuento que no sé si me acuerdo de la música, pero estaba en el estudio mío allá atrás pensando, yo sé que Marta me va a pedir algo. Marta me va a pedir algo porque se lo pidió a mi esposa que le diera una sorpresa, que le compartiera algo. ¿Y qué tengo yo que compartir? Porque lo que yo comparto es construcción, así que no te puedo compartir un martillo o un taladro. Así que
Pero como a mí me gusta la música, yo le digo al universo, mira, ¿sabes qué? Este problema yo te lo doy a ti para que tú lo resuelvas. Tráeme algo a la mente que yo pueda compartir con Marta. Este, y entonces me pongo y digo, ¿sabes qué? A mí me gusta la música. Nunca, Marta, nunca he escrito una canción. ¿Ok? Y siempre ha sido mi deseo escribir música. Nunca lo he hecho. He escrito 2 canciones cortitas, pero no te las puedo contar porque las escribí cuando estaba en mi etapa de rebeldía y son bien groseras las que esas no te las comparto. Pero esta sí te la comparto Bueno, y la voy a leer porque ya se me olvidó el ritmo. Ya se me olvidó el ritmo como iba. Pero hice 2 estrofas y un coro. La comparto contigo. Dice, me levanto con gran pasión, sabiendo qué soy, una mejor versión de mi nueva creación. El estar en quietud me ha permitido ver que mi nueva actitud me ha hecho renacer con gran virtud. muy bien. Hoy soy una mejor. El coro dice, hoy soy una mejor Correcto. versión de mí, una nueva creación. Hoy soy un ser libre para ti. Hoy soy tu más clara reflexión. Hoy soy yo en ti. Qué bonito. Y fíjate que quiero, Y rima además. y estoy impresionado. Lo interesante es esto, Marta, y es el mensaje que esta canción trae a tu audiencia y a ti. Tus relaciones son el espejo de ti, para que te conozcas a ti mismo. Qué bendición. Yo tengo una maestra excepcional que se llama Ginette, que ha sido un espejo excepcional que me ha ayudado a crecer increíblemente desde el momento que la pude ver como el reflejo de mi existencia, de lo que está dentro de mí, de lo que tengo que sanar, que todo lo que me molesta de ella realmente no me molesta de ella, me molesta de mí. Y simplemente con hacer ese proceso de introspección empiezo a trabajar esas situaciones y al transformar y transmutar todas esas situaciones empieza a cambiar mi entorno y ya ella no tiene que enseñarme ese espejo porque ya yo lo trabajé. Entonces la canción le puse el título Hoy soy yo en ti. ¿Qué significa eso? Hoy soy yo en ti. No está hablando que soy yo en ti, Marta. Estoy haciéndome una introspección. Imagínate que tengo un espejo frente a mí. Y cuando yo digo, hoy soy yo en ti, ¿a quién estoy señalando? A mí mismo. Porque el que está en el espejo soy yo. Y cuando hacemos esa reflexión, entonces podemos estar en quietud, como dice la estrofa número 2. Estar en quietud, permitirnos ver que nuestra nueva actitud nos hace renacer con una gran virtud. Y esa gran virtud nos la está dando este momento de quietud, de tranquilidad, de estar en nuestras casas, supuestamente encerrados, pero en la realidad estamos libres del estrés de afuera, libres de nuestros trabajos, libres de estar pendiente a tantos quehaceres y poder internalizar y sacar tiempo para buscarnos a nosotros mismos, mirarnos en el espejo de la vida que hemos vivido y simplemente darnos cuenta que tenemos una oportunidad nueva el día de hoy para volver a hacer y rehacer una nueva versión de nosotros para presentársela a este mundo maravilloso. ¿Qué te parece? Me parece hermoso, me parece que fuiste el canal para decir las estrofas y palabras correctas para reconectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser, con el poder vivir y disfrutar este momento especial de estar con nosotros, de estar con la familia, de podernos ver a nosotros mismos y podernos crear a cada momento. Y yo te felicito mucho y te agradezco de corazón este regalo. Cuando tengas la canción terminada, pues haremos otro programa para que la presentes, porque ahí ya empezó algo lindo. Empezó, así es.
Efraín, un millón de gracias. Creo que más allá de la canción nos compartiste tus vivencias, nos compartiste tu sensibilidad, nos compartiste tu proceso de vida, tus despertares, tus diferentes despertares en este proceso de transformación, y eso es muy valioso y eso es muy valiente y no cualquiera lo hace. Gracias. Gracias por esta oportunidad de compartir con tu audiencia y con el público de Facebook y de PNL, que ha hecho mucho. Yo sé que está haciendo un trabajo excepcional allá en Ciudad de México. Saludos a tu hermano, se le quiere mucho, un ser muy especial. Muchas gracias. Un beso y un abrazo para ustedes. Gracias. Pues mira, aquí encerradita, pero no paro. Como mi papá dijera, inquietita. Encerrada, pero inquieta. Un saludo para Leti Ávila, que nos acompañó en esta emisión. Un saludo para quienes se conecten más tarde. Si consideran de valor lo que Efraín ha transmitido, por favor envíenlo a sus amistades, a su gente más querida, más cercana, que seguro está buscando un contenido de calidad. Y es lo que tratamos de dar aquí en cada entrevista, contenido de calidad, esa semillita que se pueda convertir en algo útil para ti hoy. Y pues muy agradecida, Efraín, muy agradecida con quienes se conectaron, y avisarles que la próxima semana nos vemos a las 7 de la noche, porque nuestra invitada no puede antes y nos va a hablar de cómo mantener la conexión angélica en momentos de incertidumbre. Y ella ya ha estado con nosotros antes y se llama Grisel Rubén. Bueno, desde aquí tengan paciencia, aprovechen el tiempo, pónganse proyectos y temas que solucionar, que siempre hay muchos, y sean felices sin razón alguna. Tú también, Efraín, tú también, Ginette. Nos despedimos con amor. Chao, chao. Beso, bye. Cuídense. Bye.